Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre oficios tradicionales, esos trabajos que poco a poco han ido desapareciendo en muchos lugares. Para hablar sobre este tema, hoy hemos contado en el programa con Carmelo Urdangarín y con José Mari Izaga, que son socios de Eusko Ikaskuntza e investigadores en etnografía. Además, Carmelo y José Mari son autores de una página web sobre oficios tradicionales, la página oficiostradicionales.net. Antes de dar paso a nuestros invitados, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. Esparteros, guarnicioneros, pizarreros, estuchistas, calzadores, galgueros. Hay muchísimos oficios tradicionales, pero muchos de ellos, con el paso del tiempo, las nuevas formas de vida y los avances tecnológicos han ido desapareciendo. La página web oficiostradicionales.net reúne un gran número de profesiones que en su día tuvieron una importancia destacada en la sociedad. Como decíamos, tenemos hoy con nosotros a Carmelo Urdangarín, que es socio de Eusko Ikaskuntza e investigador en etnografía y autor de la página web oficiostradicionales.net. Carmelo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Y también tenemos hoy con nosotros al otro autor de esta página web, a José Mari Izaga, que también es socio de Eusko Ikaskuntza e investigador en etnografía. José Mari, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, explícanos un poco para comenzar cómo surge la idea de crear esta página web. Yo creo que quizá debe explicar primero por qué surge la idea de recoger las formas de trabajo y en alguna manera de vida y al final un entorno social, una organización social. ¿Por qué surge eso? Y una vez que ese trabajo se ha hecho, pues lo más lógico es ponerlo a disposición de todo el que quiera conocer o profundizar en estos temas. Y en el mundo de hoy, pues uno de los instrumentos muy utilizados y cada vez más para divulgar cualquier cuestión es Internet. Por esto, la Diputación, en mi opinión, con muy buen criterio, acordó crear esta página e incluirla dentro o sea, con posibilidad de acceso con la clave, con la entrada que has dado a todo el mundo. Uh-huh. ¿Cuándo comenzáis a interesaros vosotros por los oficios tradicionales y a comenzar a recopilar información sobre este tema? Pues hacia 1992 aproximadamente, Carmelo empezó a hacer algunas investigaciones, algunas entrevistas de oficios, y en principio no fue digamos algo programado ni con vistas de que fuera un trabajo a largo plazo. Luego se fue ampliando y yo me incorporé pues un par de años después, primero ayudándole en algunas cosas y después ya entrando más en temas más amplios y en oficios concretos. De hecho, ya habéis publicado algunos libros sobre este tema, ¿no? Bien, el número total de libros publicados específicos sobre oficios tradicionales son 13. El primero lo publicó Mondragón Human World, antes Mondragón Corporación Cooperativa. El segundo lo publicó la Cámara de Comercio y 11 los ha publicado la Diputación Foral de Guipúzcoa. Luego se han hecho otros, por ejemplo, me acuerdo en este momento de uno específico sobre oficios armeros, que en su mayor parte están ya recogidos en estos libros que he citado antes, y otro sobre oficios mineros. Aprovecho la ocasión para decir que de oficios mineros acaba de salir una segunda edición muy corregida y sobre todo muy aumentada sobre la precedente. Vamos, que ahí ya teníais mucha información para poner en marcha esta página web que, como decimos, es oficiostradicionales.net. Antes de comenzar un poco a hablar sobre lo que podemos encontrar en esta página web y sobre los oficios tradicionales, vayamos a la definición. Cuando hablamos de oficios tradicionales nos vienen muchos oficios a la cabeza, pero ¿cuál es la definición exacta de un oficio tradicional? Bueno, yo diría, le interrumpo a José Mari que iba a decir algo,
que realmente el nombre de oficio tradicional quiere decir una forma de trabajo que tradicionalmente se ha practicado, ¿no? Pero eso lleva aparejado, como me parece que he dicho antes, también una forma de vivir y al final una manera de organización social, ¿no? Es decir, esa es la definición. Lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con esta manera de entender de que el oficio tradicional se acaba. Lo que hoy es una manera de hacer radio que puede ser más o menos moderna, seguro que de aquí a 20 años empezará a ser una forma tradicional porque vendrá otra manera de hacer ese mismo oficio, aunque la finalidad de la radio sigue siendo la misma. Uh-huh. O sea, podemos decir que los oficios tradicionales se van, digamos, van avanzando, van evolucionando, pero les queda ese nombre, ¿no? A esos oficios tradicionales siempre les va a quedar al final. Cuando estamos hablando de oficio tradicional, ¿cómo le consideramos un oficio tradicional? ¿Cuándo se considera un oficio tradicional? Pues yo creo que un oficio empieza a ser tradicional cuando se ha desempeñado durante muchos años y está en este momento en una situación en la que ya está con una tendencia a desaparecer. Entonces empezamos a considerarlo tradicional, aunque tradicional podía ser también que siguiera en vigor y con vitalidad, ¿no? También puede ser, pero en general los oficios con los que hemos trabajado son oficios que están en situación de ir desapareciendo o que el número de personas que lo desempeñan es cada vez menor, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, y en muchos casos también, en una transformación importante. Cuando hablamos de oficios tradicionales nos vienen a la cabeza los artesanos, ¿no? Lo vemos así como artesanos. Y artesano al final es un artista también. ¿Pero qué diferencia hay entre artesano, artista? Yo pienso que no hay una diferenciación clara y sobre todo es muy difícil de definir, ¿no? En general solemos entender que uno es artista cuando la obra que produce causa sensaciones o agradables o desagradables, pero tiene capacidad de producir esas sensaciones en las personas, ¿no? Y artesano, de alguna manera, el que produce objetos útiles, sea para la vida cotidiana o sea para la decoración o para cualquier otra cosa. Pero claro, una cucha hecha de una manera tradicional no deja de producir un sentimiento de alegría o de admiración cuando uno la ve, o lo mismo puede ser decirse de una encuadernación bien hecha o otras muchísimas cosas, ¿no? Es decir, no hay, en mi opinión, una línea clara divisoria de lo que es un artesano y un artista, ¿no? Yo creo que hay una zona bastante común entre ambas profesiones, ¿no? Sí, continuando con lo que dice Carmelo, los trabajos tienen una componente de realización material y una componente de diseño o concepción de lo que se va a hacer. En la medida que una parte u otra tenga más o menos peso en el trabajo que se ha hecho, pues es más artístico o más artesanal. No, yo creo que quizá completando lo que dice José María, es oportuno decir que lo que hacen los artesanos responden a una necesidad, es decir, obtienen productos que satisfacen alguna necesidad humana, es decir, y actualmente esa necesidad sigue satisfaciéndose. Lo que ocurre es que el artesano lo hace, como su nombre dice, de una manera muy manual y con poca ayuda de maquinaria, dijéramos, y cada vez más, pues, aún para satisfacer la misma necesidad, pues se hace de una manera muy industrializada el mismo producto. Ejemplos, puede haber muchos, pero por ejemplo, los utensilios de cocina, cucharas, tenedores, etcétera, se han hecho de madera siempre, y los ha hecho un artesano con todo mismo, y no había dos cucharas iguales, porque en cada una trabajaba de una manera. Hoy se siguen haciendo cucharas, y tenedores. Lo que pasa es que se hacen de una manera absolutamente industrializada, exactamente iguales, pero la finalidad de los productos que tenía el artesano y de los que tiene ahora la industria sigue siendo la misma. Es decir, de alguna manera nos ayudan a alimentarnos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar ya de esos oficios tradicionales, vamos a ir mencionando algunos de ellos. ¿Cuántos habéis contabilizado? Porque en vuestra página web podemos encontrar un montón de oficios tradicionales. Vosotros, por ejemplo, ¿cuántos habéis contabilizado? Pues del orden de 150 hemos investigado, hemos escrito y están publicados en los libros y en la página web. De esos 150, ¿qué porcentaje podríamos decir que han desaparecido completamente? Bueno, yo pienso que desaparecer en el sentido material de la palabra, pues puede decir que no queda ningún rastro, pues puede haber un 10%. Lo que pasa es que en muchos casos, y habría que poner otro 20%, pues lo siguen ejerciendo personas que durante toda la vida han desempeñado ese oficio tradicional, y que una vez de jubilada o una vez que ha dejado ya la actividad puramente productiva, pues sigue haciéndolo porque le produce placer, ¿no? Por decir algo, tallistas, pues hay en muchas zonas de Guipúzcoa, Orio, Zaraut, Azpeitia, Azcoitia, la talla ha sido un elemento, una necesidad muy importante, porque los llamados muebles de lujo llevaban un componente importante de talla, ¿no? Hoy difícilmente encontramos, salvo casos excepcionales, un mueble que lleve mucha talla. Lo que ocurre es que los que en su día ejercieron la talla, e incluso algunos que no, en sus ratos de ocio siguen tallando madera y en algunos casos incluso piedra. Lo que ocurre es que puede haber en Guipúzcoa, no sé, si digo 300 personas que siguen haciendo talla en madera, pues probablemente me quedo corto. Ya que estamos hablando de la madera, vamos a ir haciendo un repaso con todos esos oficios tradicionales relacionados con esta materia prima, esta madera de la que hablabais, que se ha utilizado desde siempre, ¿no?, para realizar muchísimas cosas, incluso hasta para obtener energía, ¿no? Hablando de oficios relacionados con la madera, ¿qué otros oficios tradicionales encontramos ahí? Bueno, yo pienso que la madera, el hombre siempre ha cogido lo que tenía en su entorno, porque claro, ni había caminos ni había manera de transportarlo de otras áreas distantes, ¿no? Entonces la madera es un elemento en nuestro país que ha estado muy cercano y ha sido utilizado siempre con fines infinitos, diría yo, para producir energía fundamentalmente, ha sido para construir barcos, es decir, para fabricar utensilios de cocina, y para fabricar cuchas y para fabricar, pues no sé, infinidad de productos, una lista interminable, ¿no? Y en cada uno, pues el artesano tenía una técnica, una manera de trabajar la madera, ¿no? Por acordarme de uno reciente, en el último libro aparece un señor que va al bosque simplemente, que vive en un caserío, en sus cercanías, va al bosque, encuentra árboles que se han derribado y los recoge, los seca y de ahí produce infinidad de objetos decorativos, desde relojes en el interior del árbol tiene construida hasta una moto entera de madera y hace pues cuchas y otro montón de cosas. Tiene la ventaja de que su profesión es la de cachaguiñá, es decir, el que hace las culatas de las escopetas, y eso de alguna manera compagina un trabajo, pues no digo rutinario, porque se dedica a hacer caixas de escopetas extraordinariamente caras, ¿no? Pero compagina eso y luego lo aplica a esos conocimientos a producir otros objetos, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que José María nos podría hablar bien en la fabricación tradicional de embarcaciones, el papel que ha desempeñado la madera, ¿no? Las embarcaciones se han construido hasta hace muy pocos años utilizando la madera como casi único material estructural desde hace siglos, con embarcaciones desde muy pequeñas hasta barcos grandes. En nuestro país ha habido una tradición muy importante con una tecnología avanzada en determinadas épocas, y todos esos trabajos fueron realizados por los carpinteros de Ribera. Se llamaban carpinteros de Ribera porque se trabajaban en la orilla del mar, de la que ha habido una tradición importante en nuestro país. Actualmente ya quedan muy pocos dedicados casi exclusivamente a reparaciones y algunos a construcción de modelos tradicionales, a recuperación de modelos tradicionales, pero
ha sido una carpintería que ha dejado mucho pozo en el país. Se ha transmitido eso también a la construcción de edificios, transmitiéndose la tecnología de la construcción de barcos a la construcción de edificios. Bueno, en este momento está casi desaparecida, como decíamos, y se va sustituyendo por la construcción metálica o poliéster. Apenas quedan astilleros de madera. Bueno, pues ya que has mencionado el mar, estos astilleros, vamos a hablar sobre todos aquellos oficios tradicionales relacionados con el mar, porque podemos encontrar bastantes en vuestra página web. Encontramos anguleros, calafateadores, carpinteros de ribera también, areneros guipuzcoanos. Háblanos un poco sobre estos. Bueno, yo quizá destacaría unos pocos sobre los que no hay demasiada información, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención los maquinistas navales, ¿no? Que son unas personas que van a bordo, pero que están yendo a bordo desde mediados del siglo XIX y que su función es la de reparar cualquier avería que ocurra en el barco, sea en máquinas o en cualquier otra dependencia del barco. Y claro, hoy con los medios que hay de comunicación vía satélite, internet, etcétera, pues no todas las órdenes las reciben por estas vías, etcétera, pero hay que ponerse a mediados del siglo pasado, cuando estos señores tenían en el mar que resolver todos los problemas que los sistemas de tracción de embarcaciones de entonces planteaban, ¿no? Y recuerda que hasta 1885 no se reguló esta profesión, y era gente que los armadores de los barcos contrataban y que trabajaban en astilleros o en talleres, y que se dedicaban a esa función. Cuando ya parecía que ya habían dominado esa función, pues les vino vino el diésel, que tuvieron que adaptar sus conocimientos, y cuando ya estaban tranquilitos dominando esas tecnologías, pues les ha venido toda la informática y toda la complejidad que tienen los barcos de hoy en día, ¿no? Y eso es una profesión realmente significativa, ¿no? Y ha habido muchos maquinistas navales en nuestra costa, fundamentalmente, ¿no? Creo que relacionado con este tema estaría el oficio de las sirgueras, ¿no? Nosotros es un tema que no hemos analizado, porque hay bastante escrito sobre ese tema. Nosotros en el procedimiento de elegir un oficio, normalmente es mirar qué hay escrito sobre ese oficio. En el caso de que haya escrito pues bastante y bien, porque hay personas muy destacadas que escriben también sobre esos temas en el país, y tengo que citar a Ancho Aguirre Sorondo, que es una especie de maestro, al menos mío, ¿no? Y pues ocurre que si está escrito, pues nosotros no lo abordamos, y las sirgueras es un oficio sobre el que hay mucho escrito, ¿no? ¿Cómo es vuestra forma de documentaros? ¿Dónde encontráis la información? Pues no hay un sitio determinado donde se busque la información. Buscamos libros que traten del tema, libros que traten del tema, entrevistamos a artesanos, empezamos a preguntar a amigos quién conoce, dónde puede haber. Y al principio, te encuentras en una situación de que sabes muy poco, pero poco a poco vas acumulando información de distinta procedencia que va encajando y va siendo coherente, ¿no? Y vas entendiendo poco a poco el oficio. Luego ya empiezan a aparecer a veces fotografías. La fototeca de la Cucha, por ejemplo, tiene fotografías muy útiles que hemos utilizado con frecuencia. No se puede decir, no hay un camino establecido. Cada oficio nos informamos de distintas fuentes por distintos caminos. De todas maneras, yo creo que completando lo que dice José María, en este país y en Guipúzcoa también en concreto, hay en cada territorio, en cada comarca, hay una especie, siempre hay algunos
unos pocos zumbaos, benditos zumbaos, digo yo, que se dedican a cosas extrañas, como por ejemplo a estudiar la historia y la etnografía de esa zona, ¿no? Y uno inmediatamente lo que hace es acudir a estas personas, ¿no? Y si uno tiene que ir a la zona pues de Arrasate, ya sabe a quién tiene que en primer lugar preguntar, y si tiene que ir a la zona minera también, ¿no? Allí estará el líder del Museo Minero dispuesto a dar lo que tiene y lo que no tiene, ¿no? Carmelo Uriarte, ¿no? Y si tiene que ir pues a la zona de la costa vizcaína, pues hay otro. Quiere decir que benditas gentes que prestan siempre desinteresadamente y dedicándote tu tiempo a facilitarte toda la información de lo que ellos conocen bien, que es su entorno, ¿no? Uh-huh. Bueno, como vemos, tenéis muchísimas fuentes, muchas horas de trabajo investigando sobre estos oficios tradicionales para que al final pues se vean esos resultados, ¿no?, que se pueden ver en esta página web y en vuestros libros. Vamos a continuar hablando del vidrio. Decís en la página web que es uno de los materiales que más ha fascinado a los hombres. ¿Por qué? Bueno, por sus características, ¿no? Es un material muy duro, es transparente y es bien trabajado, muy bello, ¿no? Entonces, pues, a lo largo, no solo en el País Vasco, sino donde llegó, diría yo, que tarde, las técnicas y las formas de trabajar el vidrio, pero en todo el mundo se han desarrollado técnicas muy, muy importantes, ¿no? Por citar algunas, ¿no? La técnica del fushing, que es un invento norteamericano, quizá el último. Tenemos también la forma de hacer vidrieras, en las que en Irún acabó habiendo una tradición muy importante, porque un francés que era toda una autoridad, pues ayudó a eso, y también en Vizcaya, ¿no? Y entonces pues las vidrieras, pues es una manera inicialmente de hasta de pintar los cristales. Posteriormente se compran en el mercado, pero hay que soldarlos y unirlos para que den ese conjunto tan bonito, ¿no? Y sobre todo hay que diseñar ese conjunto, ¿no? Un hecho curioso es que por ejemplo en la iglesia más conservadora, la iglesia católica más conservadora, entendió que los vidrios con sus coloridos y demás alejaban al feligrés de Dios, y entonces pues no admitió las vidrieras de colores, y así vemos en muchas iglesias, sobre todo en Navarra por ejemplo, pues que son de otros materiales, ¿no? Que no son de vidrio, ¿no? Y claro, el vidrio está muy pegado al gótico, desde luego, ¿no? Pero esa es otra manera. Y también, pues, la manera, esos vasos formidables que vemos, ¿no? A veces, ¿no? Tan trabajados y tan formidables, ¿no? Y en los que hay verdaderos artistas en el país, ¿no? ¿Qué oficios tradicionales tenemos entonces relacionados con el vidrio? ¿Cómo se llaman esas profesiones? Bueno, pues tenemos la gente que hace las vidrieras, por ejemplo, que todavía se sigue haciendo, que es una de ellas. Hay otra gente otros artesanos, pues que trabajan vasos y los labran, los pulen y lo demás, siempre con un diseño propio. No es, a veces se copia, pero no es lo frecuente, sino te imaginas algo y tú aquello lo plasmas en ese objeto. En este caso que estamos hablando, por ejemplo, de vasos y jarrones. Otras veces tienes otro tipo de vidrieras, que son, por ejemplo, las vidrieras encementadas, ¿no? Y asimismo hay algunos otros. Todavía hay en Guipúzcoa una persona que hace el vidrio soplado, que es capaz de mediante el impulso de sus pulmones sacar una especie de botella sobre la que luego trabaja él, o él lo vende y lo trabajan otros artesanos, ¿no? Y es un campo pues, extraordinariamente. El fushing también está muy divulgado, ¿no? Muy divulgado, o al menos hay bastantes artesanos que lo trabajan, ¿no? Relacionados con el mundo de la minería, también hay muchísimos oficios tradicionales que recogéis en vuestra página web. Hablarnos de algunos de ellos. La minería ha sido una actividad muy antigua en nuestro país. Vizcaya ha tenido las minas de hierro. En Guipúzcoa ha habido otro tipo de minas, también minas de hierro, pero algunas de carbón y otro tipo.
Un oficio muy tradicional ha sido el barrenador, que era la persona que hacía, utilizando su fuerza física, los agujeros en los que se introducían los explosivos, cargadores. En la minería también tú mismo has hecho ese oficio en profundidad, los que fabricaban carros para... Sí, teníamos lo de fabricación de carros en la zona minera de Vizcaya, en la que se llegaron a fabricar carros muy específicos para el transporte de mineral. Un trabajo que Carmelo ha seguido mucho ha sido las mujeres relacionadas con la minería, mujeres que realizaban su trabajo alrededor de los mineros, desde preparándoles la comida, el alojamiento, lavándoles la ropa. En Vizcaya en el siglo XIX fue una labor importante de la de estas mujeres. Sí, lo que ocurría es que los dueños de las minas se encontraban una vena, una vena que es donde estaba el hierro, y la explotaban, pero la vena esa se acababa, porque en Vizcaya, en la zona minera vizcaína, la mayoría de las explotaciones mineras son al aire libre, aunque hay también algunas subterráneas, ¿no? Y entonces se acababa la vena y tenían que llevar la explotación a otro lugar. Entonces, para facilitar eso, solían montar barracones delante de la explotación de la mina, ¿no? Y claro, pues aquí había mujeres que eran capaces de gobernar a mineros, preparar la comida, como ha dicho José Mari, prepararles sus camas y sobre todo convivir con ellos y mantener un cierto orden. Y también había mujeres, que también ha dicho José Mari, que tenían posadas donde tenían a 6 mineros y a cada uno le hacían su comida, es decir, tenían seis pucheros, mujeres que todavía viven, y algunas de ellas con una personalidad tremenda, ¿no? Tremenda. Y luego, aparte de eso, pues vamos, concretamente una mujer nos decía que había sido posadera, y en un momento determinado, cuando empezó la guerra civil, pues le mandaron, como sabía manejar un poco también explosivos y tal, le mandaron a fabricar bombas. Lo pasó muy mal, porque claro, llegaba la aviación y bombardeaba, y si una bomba cierta, volaban todos. Cuando acabó la guerra civil, como había colaborado con el bando republicano, pues estuvo no sé cuántos años en la cárcel, y esta mujer todavía vive, y es estupendo porque oírle, porque es que no guarda ningún récord. Habla pacíficamente, como si no iría con ella todo lo que a lo largo de su vida ha pasado. Vosotros habéis juntado esos 150 oficios tradicionales desempeñados por mujeres. Hay pocos, ¿no? No. Hay muchos. Es decir, perdona, José María, en el vidrio hay un montón de mujeres que siguen, labran el vidrio, trabajan el vidrio, etcétera. Ya en la minería no, pero hay muchísimas mujeres que están en estos trabajando artesanalmente, ¿no? Otra cuestión es qué futuro tiene la artesanía, que supongo nos preguntarás en cualquier momento, pero mujeres las hay, y muchas que desempeñan oficios tradicionales o oficios artesanales de toda condición, es decir, desde las que producen cerámica hasta las que hacen encuadernaciones, hasta las que hacen recuperaciones de libros y de papeles antiguos, hasta las que hacen restauraciones de edificios monumentales. Hay mujeres en todos los oficios tradicionales. No voy a decir que son mayoría porque no tengo la estadística a mano, pero desde luego muchas. Que no hay mucha diferencia entre unos y otros, entre los oficios desarrollados por hombres y los desarrollados por mujeres. En cuanto a número, quiero decir. Hombre, no se puede pensar que una mujer haga tradicionalmente ha hecho un trabajo de una extraordinaria dureza. Por ejemplo, lo que ha hecho... Pero hace otros que no hacen los hombres, por ejemplo, ¿no? Claro, pero sí hay oficios donde la habilidad y donde la capacidad de diseñar o la capacidad es igual o más que la de los... Más no lo sé, pero igual que la de los hombres.
Bueno, pues pasemos a hablar sobre esos oficios tradicionales, en este caso los industriales, que aparece una lista bien larga en vuestra página web, hay un montón. Si queréis elegir alguno, como bien habéis hecho antes, algunos de los que no son muy conocidos. Por ejemplo, llama la atención uno que se llama los mamadores. Que alguien escuche esta palabra y que sepa que es un oficio tradicional. ¿De qué estamos hablando? La verdad es que a uno le cuesta hablar de los mamadores porque es que ha hablado tantas veces que ya le entra una especie de no digo vergüenza, porque no, pero sí. Al final es que nos hace gracia la palabra, Bueno, ¿no? pues los mamadores es cuando las señoras, allí por el siglo principios del XIX hasta mediados quizá, pues tenían un hijo y lo perdían, lo cual era mucho más frecuente que hoy, pues criaban un hijo de alguien de la vecindad, pero a veces tampoco se daba esta circunstancia. Y entonces, claro, la leche le seguía fluyendo y hoy con un aparatito pequeño que se llama sacaleche se resuelve eso. Pero entonces no había tales aparatos y los párrocos o los curas ecónomos de cada sitio, que a través del confesionario conocían bastante bien cómo era cada cual, autorizaban a hombres y a mujeres a que simplemente mamaran, vaciaran las tetas, no sé por qué, no hay que decirlo, de las mujeres. Sí. Y eran unos señores que cobraban por esta función, pero tenían que reunir unas condiciones, tenían que ser desdentados, antes de actuar tenían que tomar coñac, actuaban de noche y una serie de historias. Esto en euskera tienen un nombre muy despectivo, izaiñak, que son sanguijuelas, alguien lo puso bien puesto, ¿no? Yo nunca conocí, y creo que José Mari tampoco, a ningún mamador, pero sí he conocido a hijos y a pues eso, a nietos y tal de gente que ha sido mamador y ha ejercido el oficio con entera naturalidad. Uh-huh. Otro nombre, por ejemplo, que igual no sabemos a qué corresponde, como es ese oficio, son los linieros. ¿Qué son los linieros? Los linieros, hoy nos parece todo distinto, claro, pero hay que tener en cuenta que cuando llegó la electricidad, pues había que transportarla de un lado a otro, y entonces había que colocar unos postes, es decir, había que establecer las líneas, y a los señores encargados de establecer estas líneas, es decir, de coger los postes, transportarlos a donde era necesario, hincarlos en el suelo y demás, se llamaban linieros. Y esto, que parece así sencillo, hay que hacer una invitación. Cuando vayamos por el monte, a veces nos encontramos en los sitios más inhóspitos y en los sitios más impensables, torres de electricidad, y hoy pues los llevan en helicóptero y los bajan, etcétera, pero en su día no había más remedio que llevarlos a hombros de mulas o de caballos y demás. En el libro hay una fotografía preciosa donde se ve cómo unos muleros transportan los cables que luego se van a colocar en esos postes. La gente responsable de colocar los postes eran los linieros, y era un trabajo extraordinariamente duro y difícil. Uh-huh. Y cuando hablamos de guarnicieros, ¿a qué nos referimos? Guarnicioneros. Guarnicioneros. Son los que trabajan el cuero haciendo elementos, por ejemplo, para las caballerías, haciendo bolsas, cinturones, los que trabajan el cuero y hacen elementos útiles con ese material. Es un material que se ha usado muchísimo en toda la historia, y que todavía se utiliza y lo utilizamos. Los cinturones de cuero es algo habitual que llevamos encima con frecuencia, carteras y tal, pero ya se fabrica, se elaboran estos productos de una forma más industrial, distinta. Antes se hacían productos unitarios, es decir, se hacía una pieza, no se hacían muchas seguidas, se hacía todo manualmente. El artesano diseñaba y hacía a las medidas necesarias para cada uso. Era un trabajo muchísimo más artesanal. Pensemos que en Navarra, por ejemplo, y también en País Vasco, las caballerías, pues había que hacer los arneses, había que hacer las sillas de montar, como ha dicho José Mari, y todo eso había que hacerlo
de manera manual y adaptada además a cada animal, ¿no? Era un proceso también, yo diría que complicado, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poco sobre los cultivadores de tabaco que también recogéis aquí dentro de los trabajos industriales, porque parece ser, ¿no?, que se cultivaba tabaco en el País Vasco, pero de forma clandestina durante el siglo XIX, ¿no? Durante el siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, después de la Guerra Civil, la importación de productos y de tabaco en concreto de fuera de España pues estaba limitada por esas circunstancias, se cultivó tabaco de forma ilegal y también de forma legal. Estaba muy controlada el tipo de cultivo, necesitaban una serie de licencias, unas cartillas, un control de las superficies cultivadas, de los productos, de la cantidad de productos que se obtenían, pero un producto agrícola que nos parece tan lejano como el tabaco, pues fue cultivado en la costa guipuzcoana y en las riberas de los ríos durante años. Luego, por ejemplo, dentro de estos oficios tradicionales podemos encontrar los urbanos, que algunos, pues bueno, cuando hablamos de oficios tradicionales estamos hablando de cosas artesanales, pero dentro de los urbanos podemos encontrar otro tipo de oficios también que los consideráis oficios tradicionales. ¿Cuáles son esos? Bueno, oficios urbanos tenemos una infinidad. Al final son los que desarrollan en la urbe. Entonces, pues no sé, los carteros, por decir algo, aunque también hay carteros llamados peatonales que ejercen en el medio rural, los encuadernadores, los que fabrican carteras, los que fabrican estuches, hay infinidad de oficios que se desarrollan en las ciudades normalmente para atender las necesidades que la aglomeración, por llamar de alguna manera, de la gente, pues tienen necesidades y esos oficios son los que responden a esas necesidades, ¿no? Uh-huh. En vuestra lista, por ejemplo, figuran también los recadistas, ¿no? Sí. Curioso lo de los recadistas, nos imaginamos qué es lo que es, pero es curioso que sea un oficio tradicional. Bueno, en este momento existen las empresas de transporte rápido que te llevan paquetes, documentos, sobres de un lado para otro, pero esto no es nuevo. Lo que ocurre, ese tipo de trabajo se ha hecho con menor intensidad, pero ha existido pues durante todo el siglo XX y también en el XIX. Lo que ocurre es que el trabajo se desempeñaba de distinta forma. Lo normal es que fueran personas individuales de una población generalmente de la provincia que utilizando un medio de transporte público, frecuentemente el tren, hacían siempre un recorrido fijo llevando paquetes, recaos, sobres y tal. En Guipúzcoa era muy frecuente que unieran poblaciones de la provincia con la capital. Entonces, de cada pueblo había una persona, o de muchos pueblos, a la que se le encargaba un recado. De ahí viene el recadista. Uh-huh. Bueno. Hay que ser muy consciente de lo que han cambiado las cosas, ¿no? Es decir, actualmente si tenemos que mandar un documento a la Delegación de Hacienda, pues lo normal es que se mande por correo electrónico, o se manda, en peor de los casos, un fax. Pero, ¿cómo mandaba en 1910 un señor de Andoain una solicitud de lo que sea a la Delegación de Hacienda o de San Sebastián? Pues no había ferrocarril o si había ferrocarril al menos no había los medios actuales. Entonces, para responder a esa necesidad hay una señora que iba recogiendo todos los documentos y hacía el recado, como ha dicho José María, de llevar eso a la Delegación de Hacienda, ¿no? Al final, que se trata de transportar documentos o similares, o cartas o lo que fuere. Eso antes se hacía por medio de uno que hacía el recado, de llevar el recadista. Hoy, ¿qué se hace? Pues, como muy bien ha dicho José María, se hace por otros medios, por transportes urgentes o lo que sea. O en todo caso se coge el coche y se va a donde haya que llevar lo que sea, vamos. Hace unos minutos nos preguntaba sobre la participación de la mujer en los oficios. El oficio de recadista era un oficio en el que la mayoría eran mujeres. Era un oficio pues que requería menos esfuerzo físico
Y entonces se prestaba más a las mujeres, y además era un segundo salario, era un complemento o una aportación económica importante a la familia. Te he dicho que en el siglo XX, en el XIX, pero hay documentación y constancia ya del siglo XVII y XVIII de mujeres a las que les pagaban por llevar un mensaje escrito de una población a otra, de Zarauz a San Sebastián y vuelta, y iban andando, les tardaban 3-4 horas, entregaban el mensaje, volvían, y por eso les pagaban una cantidad, sin ser una profesión a la que se dedicaban exclusivamente. Era un ingreso económico adicional y en muchos casos importante. Uh-huh. Yo sé, como habéis comentado antes, todos estos oficios tradicionales surgen a raíz de una necesidad de su entorno, ¿no?, de una cultura. Y es que los oficios tradicionales, depende de qué oficios haya en cada lugar, hablan mucho, ¿no?, de la cultura de ese sitio. Claro, el oficio no se puede considerar aisladamente. Tú puedes analizar un oficio aislado, pero ese oficio aislado lleva aparejado siempre una forma de vivir. Un señor que es un carpintero de Ribera vive de una manera muy distinta a un linero. Y entonces eso además determina en alguna medida la organización social de ese entorno, ¿no? Y esto pues es muy claro y poco discutible. Uh-huh. Comentabais antes que de todos los oficios tradicionales que habíais estudiado, que habíais analizado, un 10% habría desaparecido, pero ¿qué ocurre con ese resto, con el 90%? ¿Cómo pueden subsistir hoy en día, en la actualidad? ¿Cómo se comercializan, por ejemplo, sus productos? ¿Solo a través de las ferias y los mercados? Pues a través de las ferias y de los mercados, sí. Lo que ocurre es que dentro de los oficios, y pensando, yo creo que estamos pensando un poco en este momento con la pregunta en la artesanía, en los oficios en el que se hace un producto físico. Hay oficios y productos que son, digamos, muy antiguos y que responden a una necesidad determinada, es decir, un cesto, unos cubiertos, unas tenazas, y otros que tienen un componente más artístico, como pueden ser collares, elementos decorativos, jarrones y tal, que son los que en este momento pues se están manteniendo mejor. Oficios artesanos que producen elementos de uso necesario están desapareciendo porque esos productos son fabricados industrialmente. Los que se están manteniendo son los que producen objetos decorativos similares. Estos productos se comercializan sobre todo a través de ferias de artesanía, y en algunos casos también pues a través de locales que el mismo artesano o en el mismo taller donde él trabaja. De todas formas, la comercialización es uno de los problemas de los artesanos. El artesano, además de diseñar y hacer bien su trabajo, necesita comercializarlo, ¿eh? Y entonces ser un buen trabajador y desempeñar tu trabajo bien en aspectos tan distintos, pues no es fácil. No, yo diría también hay otro elemento complementario, ¿no? La apreciación de las cosas, la valoración de las cosas ha cambiado fundamentalmente. Es decir, las nuevas generaciones tienen gustos y maneras de entender la vida completamente distintas a las de sus abuelos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bibliófilos, pues ya pues quedan pocos y sobre todo no se ve así con cierta entidad gente de 30 años que piense dedicarse a eso, o diría yo pues el enmarcado de un cuadro que en su día podría tener el valor, el marco en sí, a veces más que lo que trataba de lo que contenía la pintura o lo que sea, ¿no? Pues eso ya no tiene sitio en los valores o en lo que las nuevas generaciones entienden, ¿no? Y entonces, claro, hay una caída de la demanda. A esto hay que unir además, aunque está relacionado también con esto, que las importaciones están jugando un papel muy negativo. Es decir, un determinado producto hecho a mano y bien hecho y tal, en nuestro país, pues indudablemente será mucho mejor
incluso en su diseño, en la calidad, en su madera, etc., que un producto importado pues de Taiwán o del centro de África, ¿no? Pero muchísima gente vale menos el importado y muchísima gente entiende que eso es suficiente para cubrir la necesidad que él siente. Es decir, ese suplemento de valor que pueda tener el producto local, por entendernos, pues no lo valora. Uno de los datos que has comentado antes es que hoy en día, ¿no? Pues aparte de que se tengan otros valores, pues es que los jóvenes igual no se sienten interesados por esta forma de vivir, al fin y al cabo. Entonces estamos hablando de que no habría un relevo generacional en la mayoría de estos oficios tradicionales. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, estamos otra vez lo mismo que antes, ¿no? Los valores que predominan en los jóvenes son completamente distintos en los que predominaron en sus padres y en sus abuelos, ¿no? Entonces, un valor dominante en la juventud de hoy es tener un puesto de trabajo, esté bien pagado y que haya unas buenas relaciones laborales. Los siguientes valores, pues, son viajar, los siguientes valores son la música, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de valores. Claro, si a uno le dicen, eso pasa en la industria igual, el problema sucesorio de la industria es gravísimo. Pues si le dicen a uno que no, que tiene que trabajar un montón de horas y que tiene que hacerlo además con gusto, porque si no, no sale bien en la obra y que no hay horarios y que lo de viajar ya se verá, pues naturalmente no quiere el otro trabajo. Es mucho mejor ser empleado de la Cucha, de la Diputación o de no sé qué empresa que ser un artesano solito, fabricando cosas y sin saber muy bien económicamente cómo le va a ir la vida. Entonces, es lógico, tiene lógica humana la opción de no querer seguir esa profesión. Los jóvenes que se dedican a la artesanía son gente con mucha vocación por ese trabajo, que muchas veces se dedican a esa profesión habiendo dejado otras posibilidades como parte de su vida. Es decir, no es solamente una forma de ganarse un dinero, sino es una forma de vivir y de hacer algo que les gusta, de desarrollar su personalidad, su creatividad, que se dedican vocacionalmente a ello. Hace falta para ello pues tener vocación, gusto, capacidad y, como decía Carmelo, trabajar muchas horas y hacerlo eso pues por poco dinero, dejando otras muchas cosas. Y creo que también en ese sentido será importante la formación, ¿no? Y que haya escuelas que enseñen este tipo de oficios. Por ejemplo, cabe mencionar la Escuela de Enseñanzas Artesanales de Deva, de la que ya hemos hablado aquí en Eusko y Cascuntza, ¿no? Sí, bueno, es necesario, son las escuelas, sitios donde se pueda aprender, pero sobre todo la clave está en encontrar gente con vocación que quiera. Generalmente los que tienen vocación encuentran su camino para aprender, para formarse. Las escuelas ayudan de forma importante a cubrir un vacío y a dar un servicio a esas personas que tienen vocación, y sobre todo a dar una formación más completa y de forma más rápida que la que ellos podían conseguir de forma autónoma. Y ya para ir finalizando, ¿cómo veis el futuro a corto y a largo plazo de la artesanía, de los oficios tradicionales? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo pienso que esta pregunta es extensible también a otras muchas actividades, ¿no? Ya lo dijo Darwin, ¿no? El que sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, es el que es capaz de adaptarse. En la medida en que el artesano se adapte a los nuevos tiempos, pues probablemente podrá sobrevivir. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta lo que acaba de decir José Mari y esos nuevos valores de la juventud y demás, es difícil pensar que lo que nosotros hemos considerado tradicional tenga mucho futuro. Lo que pasa es que surgirán otros tipos de profesiones y otras formas de actitudes donde lo decorativo, ya no lo utilitario, sino lo decorativo y lo que se aproxime a la obra artística, pues tenga mucha más entidad, y desde luego seguirá habiendo profesionales.
Yo creo que los artesanos que fabrican productos que ha dicho Carmelo, utilitarios, que nos sirven para hacer, que utilizamos en la vida cotidiana, eso ya casi ha desaparecido y los pocos que quedan pues van a desaparecer. Se van a mantener aquellos oficios que tengan que hagan productos decorativos, bellos, que gusten, no sé, elementos para collares, pendientes, colgantes, cuadros, jarrones, cosas de este tipo, que tengan cada vez un componente más creativo, y eso se puede ir manteniendo en la medida que el artesano sea más artista. Necesita ser artesano, necesita saber su oficio, trabajar con sus manos, dominar, pero sobre todo va a necesitar ser cada vez más artista, más creador de productos bellos, digamos. Yo creo que no quisiera yo terminar sin dejar también clara otra idea, ¿no? O un hecho, ¿no? El departamento que dirige José Ramón Guridi en la Diputación ha tomado la decisión de filmar, de describir, de dejar constancia de los oficios que están desapareciendo. De manera que un artesano medio de aquí a 20 años, con esa información que se le deje, pueda volver a construir un producto igual que el actual, ¿no? Y yo pienso que es una decisión tardía pero muy elogiable, ¿no? Porque vamos a poder tener cómo son esos oficios que están en vía de desaparición, y las próximas generaciones podrán conocerlo, ¿no? Cosa que, como eso no se ha hecho, hoy hay infinidad de formas de trabajar, de formas de vivir que desaparecieron y de los que no tenemos noticia o tenemos muy escasas noticias, ¿no? Bueno, y donde también recogéis muchísima información y donde ahí va a quedar eso dicho y ya nunca se va a poder perder más, es en esta página web que habéis creado, oficiostradicionales.net. Hoy hemos estado charlando con sus autores, con Carmelo Urdangarín y con José Mari Izaga, que son socios de Eusko Ikaskuntza, investigadores también de etnografía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Eta bukatu aurretik entzun dezagun aste honetako Eusko Ikaskuntzaren berria. Hauxe izan da ikasturte honetako Eusko Ikaskuntzaren azken programa. Ikasturte honetan zehar jorratu izan ditugun gaiak zuen interesekoak izan direla espero dugu. Eskerrak eman nahi diegu, bai entzulei, bai herri irratiko lagunei, astero gurekin egoteagatik. Laster izango gara berriro zuekin, irailaren bukaeran hasiko dira berriro Eusko Ikaskuntzaren programak. Bitartean, pozik bizi. Y ahora sí que ya nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado durante esta temporada, todos los sábados al otro lado escuchándonos. A finales de septiembre volvemos. Hasta entonces, que paséis un feliz verano. Agur.